nombre es Adrián, soy estudiante de física de quinto de carrera en la Universidad de Santiago de Compostela, donde he conocido a gente como Stephen Hawking y Roger Penrose, relacionados con lo que voy a hablar aquí, y actualmente trabajo en cosmología cuántica, intentando desmentir algunas cosas de Big Bang. Vale. Lo que voy a explicaros aquí básicamente es el modelo cosmológico que venimos usando los físicos desde los años 20, con sus pegas. Y bueno, la motivación de esta ponencia fundamentalmente es que siempre que hablamos en ciencia de estos asuntos hay mucha confusión, dudas y algunos dicen una cantidad de barbaridades. Es importante, porque va a haber muchas preguntas supongo, que esta no es una charla ni sobre relatividad general ni sobre física cuántica, o sea que las preguntas que estén relacionadas con eso, si eso las resuelvo para después y me dais un poco de fe en lo que no es estrictamente necesario. Cualquier otra cosa la podéis preguntar en el momento y bueno, está pensada para gente que ha entendido más o menos la ESO, ya que no debería haber muchos problemas de eso. Vale. Entonces, bueno, decidí llamarle cronología del Big Bang y expansión del universo, aunque en realidad voy a hablar sobre cosmología, porque si digo que voy a hablar sobre cosmología, más de uno me ha preguntado si voy a hablar sobre el tarot. Vale, entonces tengo que aclarar de qué voy a hablar. Y bueno, vamos a empezar definiendo qué es la cosmología, que es lo que tiene más problemática. La cosmología es la ciencia que estudia el universo como un todo, es decir, que no es ni la astrofísica ni la astronomía. La astrofísica básicamente analiza los cuerpos que puede haber en el espacio y sus propiedades independientemente de que existan o no. La astronomía se encarga de los cuerpos que de hecho existen, dice qué periodos tienen, alrededor de dónde se mueven, la vida que llevan, y la cosmología básicamente es considerar todo lo que hay en el universo y ver cómo funciona en conjunto. O sea que nos da igual el planeta Tierra, nos da igual las estrellas que haya de 50 años luz y todo eso. Solo nos preocupamos de todo el conjunto. Esto de aquí abajo es una imagen que seguramente muchos hayáis visto, es la representación más fiel que tenemos del universo. Bueno, la idea es básicamente, del mismo modo que podemos representar la Tierra de esta forma, en vez de ser rectangular, es elíptica. Si lo representamos así tenemos la facilidad de que preservamos las longitudes sobre el dibujo. Si en el mapa habitual es rectangular, el polo norte tiene la medida más dilatada que el ecuador, porque está expandido para que quede rectangular. Aquí básicamente lo que estamos haciendo es la misma idea. Si consideramos que la Tierra es el centro del universo, cosa que es mentira en principio, y consideramos toda la esfera del universo que nos rodea, esto es lo que veríamos desde un satélite que esté en órbita con la Tierra. Concretamente, esto es una imagen, bueno, es arte conceptual, no es lo que ven las sondas, de la sonda WMAP de la NASA. Vale. Entonces, los ingredientes básicos, esta es la única diapositiva densa, vale, no os asustéis. Vale, esto todo lo comento porque cuando hable del Big Bang va a ser importante y prefiero explicarlo al principio y no tener que andar ahí enrollando. Vale. Los ingredientes del universo van a ser básicamente las partículas, todo lo demás van a ser compuestos de partículas y no nos importa tanto ver en detalle. Tenemos las partículas elementales, que son los bosones y los fermiones. La diferencia, muchos pensaréis que es que los bosones son partículas que representan fuerzas y los fermiones representan todas las demás. Eso es falso. Los bosones son partículas que pueden estar todas juntas en el mismo punto, pese a ser la misma partícula, y los fermiones son las que no. En el caso de los bosones, coincide que todas las partículas que representan fuerzas, interacciones fundamentales, pueden estar juntas en el mismo punto. Ejemplos son los gravitones, los fotones, que sería la gamma, que representan las interacciones electromagnéticas, las partículas Z0 y las W más menos, que representan las interacciones débiles, y los gluones. Bueno, voy a comentar brevemente lo que son cada una de las fuerzas, porque la mayoría estoy poniendo cara de póker, ¿vale? La fuerza gravitatoria básicamente es la que conocemos todos. Si yo suelto algo, se cae. Eso es la fuerza más básica que tenemos en la naturaleza. Todo lo demás, a lo que estamos acostumbrados, empujar sillas, caminar, eso es electromagnetismo. Son interacciones de las cargas de nuestro cuerpo con nuestro entorno. Las interacciones débiles nos explican por qué los electrones no se caen al núcleo, pese a que tienen cargas opuestas, que sería lo razonable. Y las interacciones fuertes, los gluones, son los causantes de que los protones que están juntos en el núcleo con carga positiva no se escapen unos de los otros. Vale, el campo de gluones es extremadamente fuerte, pero además es muy pequeño, motivo por el cual se concentran en el núcleo y no hacen todo lo demás. Vale, una vez que tenemos las fuerzas, pasamos a los fermiones. Vamos a tener los leptones, que van a ser básicamente los electrones, y los neutrinos, y los quarks, que nos interesan solo dos, que son el up y el down, carga positiva y carga negativa. Bueno, estos no pueden estar todos en el mismo sitio si son iguales, por ser fermiones.
Aparte tenemos las partículas compuestas básicas, que son los hadrones, y se dividen en mesones, que nos van a dar igual en toda la ponencia, y los bariones, que son los más importantes, el protón y el neutrón. El protón es la combinación de dos quarks U y un quark D, no son muy importantes después, y el neutrón es un quark U y dos quarks D. Vale, esto es lo referente a partículas. En lo referente a la energía que hay en el universo, vamos a clasificarla inicialmente de dos formas, aunque va a aparecer una tercera, que de la que habréis oído hablar seguro. La primera es la materia, que van a ser las cosas que se mueven despacio, así a grandes rasgos. Y la radiación van a ser las cosas moviéndose rápido. Es decir, decimos que una partícula o algo que hay en el universo es radiación cuando la energía cinética supera por mucho la energía debida a la ecuación de Einstein de igual a mc cuadrado. ¿Vale? Entonces, vistos los ingredientes, vamos a ver qué teorías tenemos que usar cuando hacemos cosmología. Si estamos considerando distancias muy grandes, la fuerza que domina es la gravedad, y en distancias más pequeñas domina la física cuántica, que básicamente son el electromagnetismo, la interacción débil y la interacción fuerte. Pongo las imágenes básicamente de los más importantes representantes de cada campo. Dentro de la cosmología, Stephen Hawking no es cuántico, pero dentro de la cosmología es lo único que ha trabajado en detalle la parte cuántica. Bueno, Einstein ya supongo que lo conocéis todos. Vale, entonces vamos a ver cómo empezó a analizarse. Bueno, no voy a volver a Grecia, que eso ya aburre mucho. Empezamos por Newton. Newton nos proponía que los cuerpos se atraen de forma proporcional a sus masas y decayendo con el cuadrado de la distancia que los separa. Lo pongo así con letra porque si pongo ecuaciones la gente se va asustando, entonces lo dejo un poco más adelante. Entonces, aquí tenemos un problema. Si queremos ver la historia del universo con la ecuación de Newton, si yo coloco una masa y coloco otra al lado, lógicamente se van a comprimir. Entonces, para que no se compriman, necesito colocar otra aquí igual que compense el efecto de esta. Pero, entonces, sobre esta, el efecto de estas dos está descompensado. Necesito poner otra masa al otro lado, ¿no? Aquí bien todo. Entonces, la idea a la que tuvo que llegar Newton es que para que el universo no se comprima, tiene que ser infinito y estar lleno de masa más o menos colocada de la misma forma. Porque si no fuese infinito, se concentraría todo debido a la gravedad, evidentemente, ¿no? ¿Sí? Vale, esto no nos va a servir, tenemos que recurrir a la gravedad de Einstein, que básicamente lo que propone es que la gravedad no es el efecto de la masa, sino el efecto de la energía. Una cosa no implica la otra. De hecho, los fotones, que son las partículas de la interacción electromagnética, no tienen masa, pero tienen energía, motivo por el cual se van a ver curvados por la gravedad. Es importante ver que la teoría de la membrana, que conocéis casi todos, tenemos una manta y se hunde, eso no es gravedad de Einstein, pese a que lo digan todos los libros de divulgación. Eso es gravedad de Newton. Porque tú, si colocas una manta y la hundes y tiras una partícula, la órbita que describe evidentemente es lo que te dice Newton, no aprendes nada nuevo, ¿no? ¿Alguien opina que ha aprendido algo con la manta que no pueda deducirse de Newton? No, ¿por qué no? Entonces ese modelo es erróneo. Lo importante es que se curva también el tiempo, y eso con la manta no lo ves. Si tú te estás moviendo a una velocidad, tu concepto de distancia, tiempo y todas estas cosas varía. O sea, lo importante aquí es el tiempo, no que el espacio esté curvado, porque eso ya lo hace Newton. Lo que pasa es que no se expresan esos términos nunca. Y la gravedad de Einstein solo es importante para densidades elevadas, que son las únicas que pueden afectar al tiempo lo suficiente como para que la teoría de Newton no sea precisa. Esto, como no es de relatividad general, no lo extiendo mucho más, pero bueno, básicamente para saber de dónde trabajamos. Una diferencia entre modelos, hemos dicho que la gravedad de Einstein domina a densidades de energía elevadas, pues vamos a ir al ejemplo más bruto, que es una partícula de masa concentrada en un punto. Eso implica una densidad infinita, porque el volumen es cero. En este caso, la gravedad de Newton básicamente nos dice que cuanto más cerca estamos de ese punto, con más velocidad, con más fuerza, se atraen las partículas hacia él. Sin embargo, en las ecuaciones de Einstein, lo que pasa es que llegado a una distancia del punto en el que está nuestra masa, aparece una cosa que se conoce como horizonte de sucesos, y en su interior pasa la velocidad de atracción de ir hacia adentro a ir hacia afuera. Es lo que conocemos como el cambio de signo dentro de los agujeros negros, que algunos atribuyen a que el tiempo puede ir hacia atrás, para que la velocidad siga yendo hacia adentro. ¿Vale? Entonces, bueno, normalmente la mayoría pensaréis que las dos teorías que dicen en el primer caso es para que veáis que no es tan fácil. Entonces, para estudiar cosmología, lo primero que asumimos, esto es una
hipótesis de Einstein en 1916, es el principio cosmológico, que básicamente nos dice que a medida que aumentamos de escala, el universo se muestra cada vez más homogéneo y isótropo. Eso quiere decir que tanto si yo me muevo como si yo me giro, veo lo mismo en un sitio que en el otro. ¿Vale? Entonces los ejemplos que pongo son bastante brutos. Si estamos dentro de la Tierra, yo distingo el agua, las rocas y los árboles, y a medida que me voy alejando, empiezo a distinguir menos cosas y me empieza a parecer todo igual, ¿no? Vale, la hipótesis de Einstein básicamente es que llega un momento en el que prácticamente no distingues regiones dentro del universo, en tu escala. Esto es bastante discutible, aunque os pueda parecer lógico, y de hecho es lo que da más problemas dentro de la cosmología, porque no tenemos ninguna evidencia de que realmente todo el universo sea igual en todas partes. Aunque lo vamos a asumir durante toda la ponencia. Si esto es falso, todo lo que voy a decir a continuación también lo es. Vale, entonces, el modelo que vamos a ver se llama Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker, que son todos los que trabajaron sobre las ecuaciones de Einstein a partir de esa hipótesis. Y la aproximación que hacen es que el universo es un fluido continuo de energía. Esto quiere decir que aunque tengamos galaxias, planetas y cosas por ahí moviéndose por el medio, vamos a pensar que todo está junto y que estamos a una escala tan grande que no vemos la diferencia entre sus componentes. Igual que cuando vemos agua no vemos sus moléculas. ¿Vale? Entonces, las condiciones para que esta aproximación tenga sentido es que el principio cosmológico sea cierto, lo que acabamos de decir, y que la densidad de energía sea elevada. Eso quiere decir que a medida que yo aumento la escala, vea más energía por unidad de volumen que en escalas pequeñas. Eso tampoco está claro que sea cierto. O sea, estamos viendo que las hipótesis son bastante arriesgadas. Vale, para trabajar con este modelo utilizamos lo que llamamos coordenadas comóviles, que básicamente lo que decimos es que la distancia entre dos puntos del universo, obviando rotaciones y tal, siempre es constante y la llamamos R, tanto si se expande como si no. En el caso de que se expanda, como no nos gusta decir que la distancia entre los dos ha aumentado, lo que hacemos es decir que el tiempo se ha dividido. Vale, la idea es la misma, no es lo mismo tener que recorrer el doble que recorrer lo mismo a la mitad al doble de tiempo. Vale. Entonces, tenemos el parámetro A, que básicamente te indica cuánto se ha multiplicado la longitud del espacio o cuánto se ha dividido el valor del tiempo. Es equivalente. Vamos a considerar que depende solo del tiempo, porque si no las ecuaciones se complican mucho. Entonces, ¿aquí qué pasa? Que si yo, por ejemplo, la gráfica de la izquierda, vemos que los puntos A y B se van separando, pero en nuestro diagrama de cuadros están siempre a la misma distancia. Los puntos que los separan son los puntos en los que están son los mismos, no se han movido esos puntos. Es el tiempo entre ellos lo que decimos que se ha dilatado, ¿vale? Lo que lleva de uno al otro. El tiempo se ha devaluado y hace falta más tiempo para ir de un sitio a otro. Lo siguiente, lo que hay a la derecha es básicamente la misma idea. Tenemos que al principio la regla de la izquierda y la de la derecha para medir el tiempo son iguales, uno y uno, y a medida que avanzamos hace falta más tiempo en la versión de la derecha para llegar a la estrella a la que queremos ir, ¿vale? Bueno, la misma longitud, más tiempo. Otra cosa importante es la curvatura. Bueno, aquí básicamente la idea es, tenemos tres tipos de figuras según este esquema. La habitual es la curvatura de la derecha. Si yo monto un triángulo, tiene 180 grados, como nos enseñaron en la ESO. Pero si yo monto ese triángulo sobre una esfera, y por ejemplo voy de un punto del ecuador a otro, que está a 90 grados, subo el polo y vuelvo a bajar, me salen 270, porque son tres ángulos rectos. Eso es lo que definimos curvatura positiva. Y la curvatura negativa es justo al revés. Ese triángulo que está montado ahí tendría menos de 180 grados. Entonces, evidentemente las cosas se concentran más cuando hay curvatura positiva que cuando hay curvatura negativa. Nuestro espacio, en el sentido espacial, obviando el tiempo, es evidente que es plano, no estamos curvados. Pero cuando metemos el tiempo, tenemos esa duda. Y aunque no es la misma idea curvar el espacio-tiempo que curvar figuras, la idea importante es que si el universo es plano, las leyes geométricas habituales, que son las de la geometría plana, la de Euclides, se cumplen, ¿vale? Entonces, partiendo de cuál es la concentración de carbono, ¿alguien me podría decir en qué modelo de curvatura la gravedad está más favorecida? En el positivo, ¿por qué? Porque está más concentrado, vale. Ahí la masa va a estar una más cerca de la otra y la curvatura positiva es la que más favorece que la gravedad domine a todo el universo. Vale, si fuese negativa, la gravedad tendría mucha menos fuerza. Otra cosa importante es el parámetro de Hubble. Fijaros que no lo llamo constante de Hubble, aunque es lo que habitualmente se suele decir.
El parámetro de Hubble básicamente es el cociente entre la velocidad a la que se aleja de nosotros un astro y la distancia a la que está de nosotros. Esto lo miden los astrofísicos, pero lo usamos los cosmólogos, ¿vale? Entonces aquí tenemos una gráfica de distintos datos de supernovas y cúmulos estelares. El eje vertical indica la velocidad a la que se aleja y el eje horizontal indica la distancia a la que están de nosotros. Como se puede ver, más o menos sale una recta, ¿no? Lo que significa que la pendiente, que es el parámetro de Hubble, es constante para todos ellos. Ahora, la pregunta es, ¿podemos decir a partir de esta gráfica que la constante de Hubble es constante a lo largo del tiempo? ¿Alguien que se pronuncie? ¿Nadie se atreve? No. Vale, lo que podemos decir es que es constante ahora mismo, porque todas las estrellas ahora mismo tienen la misma constante de Hubble, pero no sabemos si el día de mañana o hace 1000 años varía lo mismo. Motivo por el cual todos estos datos nos sirven para saber que hoy en día vale esto, pero no nos sirven para decir que sea una constante, nos sirven para tener ese parámetro. Vale, nos vamos a quedar con la idea de que la constante de Hubble va con la velocidad para más adelante. Y seguimos con la única ecuación que hay en toda la ponencia y que espero que lo aprendáis porque esto lo preso muy pues, vale. Esto básicamente nos dice que la constante de Hubble al cuadrado es proporcional a través de la constante de gravitación y la velocidad de la luz a la densidad de energía, restándole la curvatura del universo entre el factor de escala al cuadrado. Vale. Esto es bastante lógico. Y vamos a ver por qué. Acabamos de decir que la curvatura favorece la gravedad, ¿no? Entonces, cuanta más curvatura, tiene que haber menos expansión. Entonces, la constante de Hubble tiene un menos en la curvatura, entonces más curvatura, menos expansión. El factor de escala, bueno, esto sí que es un poco más difícil de justificar. La idea básicamente es que cuanto más grande es el universo, eso de ahí tiende a infinito, y la contribución de la curvatura da igual, cuando el universo es muy grande. Y la densidad de energía, eso se deduce en las ecuaciones de Einstein, y bueno, se deduce todo de las ecuaciones de Einstein, y básicamente es lo importante de aquí, que depende de la densidad de energía linealmente. Linealmente quiere decir con un factor proporcional entre 8 pi g 3 y 4. Vale, entonces, para que el universo sea euclídeo, es decir, no tenga ni curvatura positiva ni negativa, cosa de la que no tenemos evidencia que pueda tener, aunque aparezcan las ecuaciones, la densidad de energía tiene que tomar un valor muy concreto, conocido como densidad de energía crítica. Lo que estoy diciendo es, si yo quiero que la curvatura sea cero, llego a la relación de que la densidad de energía crítica es proporcional, eso es lo que significa ese símbolo, a la constante de Hubble al cuadrado. ¿Hasta aquí todos bien? Vale, pues esta ecuación va a ser nuestra Biblia en las siguientes diapositivas. Entonces, vamos a ver primero qué hizo Einstein con esta relación. Lo primero que hace es asumir que el universo tiene que ser estático porque si no se habría comprimido. Entonces dice, la constante de Hubble es cero porque va con la velocidad, pero, según acabamos de ver, entonces la densidad de energía sería cero. ¿Estamos de acuerdo? Eso significa que el modelo que nos estamos viendo, si es estático, no tiene energía. Si no tiene energía, no tiene masa, por tanto, el universo no podía ser estático. Y este se vio ahí con un gran problema. Entonces, ¿qué decide hacer? Dice, bueno, pues mete una constante cosmológica que tiene asociada una energía negativa, que vale exactamente la energía crítica, y así lo que consigue es, tengo energía, pero la resto toda, sacándomelo de la manga, y consigo la constante de Hubble de cero. ¿Vale? Es lo que hizo Einstein, tal cual. Motivo por el cual, evidentemente, fue rechazado por la comunidad científica al completo. Es la frase de la que viene el mayor error de mi vida, cuando se descubrió que, de hecho, la constante de Hubble no es cero. Vale, entonces vamos a ver qué posibilidades nos da esa ecuación. Si consideramos que el universo está dominado por materia, la densidad de energía decae con el tamaño del universo, va con el volumen, la densidad, ¿no? Entonces con el factor de escala al cubo va con el volumen, la densidad de energía decae con el factor de escala al cubo, ¿no? Vale, la densidad es energía por volumen, el volumen es proporcional a al cubo, ¿vale? A por A. Entonces, lo que estamos diciendo es que la densidad de energía, si hay materia, decae con A al cubo. No los veo muy convencidos. La forma de densidad más por volumen, sí, ¿no? Básicamente lo que estoy diciendo ahí. Eso, si lo usamos en la ecuación que hemos visto antes, nos da que el factor de escala del universo crece proporcionalmente a t al cuadrado y la raíz cúbica. Vale, eso da un poco igual. Y si lo que hacemos es ver esto con radiación, decae con a la cuarta,
porque hay que considerar también el tiempo, básicamente. Y en este caso va con la raíz del tiempo. Entonces, alguien que se acuerde de la ESO me puede decir cuál de los dos crece más rápido, para valores mayores que 1. Dos tercios, ¿no? La materia crece más rápido que la radiación, si está dominado todo el universo por materia. Esto se debe a que la materia pesa mucho más, a efectos gravitatorios. Entonces, si lo que queremos es que el universo no se comprima, se tiene que expandir más rápido para que la gravedad no haga big crunch, ¿no? Entonces, la idea es esa. La materia, si queremos que el universo no se hunda, tiene que expandirse más rápido para contrarrestar la gravedad. Vale, ninguno de estos dos modelos nos sirve porque tenemos una constante de Hubble, bueno, aparentemente constante, y si la constante de Hubble, bueno, si el parámetro de Hubble es constante, el universo se expandiría exponencialmente, que es lo que se dice por ahí, y ninguno de estos dos es exponencial, de hecho cada vez crecen más despacio, de las gráficas de abajo. Vale. Entonces, esto no nos sirve. Sin embargo, la sorpresa es que si usamos la constante cosmológica de ahora en adelante, energía oscura, el universo crece exponencialmente, porque si la densidad de energía es constante, debido a la constante cosmológica, el parámetro de Hubble también lo es, a lo largo de todo el tiempo. Si el parámetro de Hubble es constante, el universo crece exponencialmente. La velocidad es proporcional al tamaño, entonces se va multiplicando todo el rato dependiendo de sí mismo, y eso es exponencial. Entonces, esto parece que nos sirve para explicar que la constante de Hubble fuese constante. Pero sin embargo, tenemos que usar una constante cosmológica que nadie tiene ni idea de qué es. Y a la que llamamos energía oscura fundamentalmente porque no hay evidencias de que exista. Está ahí porque da, perfectamente. Vale, entonces, una cosa muy importante que tenemos que ver ahora es que en estos dos partimos de un punto y vamos ampliando, modelos con Big Bang. Sin embargo, aquí no hay Big Bang. Partimos de un universo que ya tenía un tamaño inicial. Si el universo empieza siendo de tamaño cero, la velocidad es proporcional a su tamaño, no hay velocidad. Nunca se llega a expandir. Entonces, tenemos una ecuación que no nos gusta porque no tiene ningún sentido, que nos da lo que queremos, y otras ecuaciones que nos gustan porque tienen sentido, pero que no nos da lo que queremos. Entonces hay que ver qué hacemos con todo esto. Entonces, lo importante, bueno, aquí vamos a ver lo que hace la energía oscura en los modelos. Aquí básicamente tenemos, esto es el tiempo, el eje vertical, y tenemos 4 modelos distintos. El primero sería un universo de curvatura positiva, que evidentemente se comprime, lo que hemos dicho, está más concentrado. El universo de curvatura positiva es el único que tiene Big Crunch, o sea que si la curvatura no es positiva, nunca nos vamos a comprimir, si este modelo es cierto. Si la curvatura es nula, hace eso, que decimos curvatura parabólica. Si es negativa, cada vez se abre más. Y si es con energía oscura, que es el último, sea cualquiera que sea de los otros tres, siempre hace eso de allí, se expande exponencialmente. O sea que la energía oscura, si aparece, determina por completo lo que pasa. Vale, entonces necesitamos puntos a favor de una teoría con Big Bang, porque nos la estamos cargando. Entonces, el Big Bang es importante porque explica por qué la cantidad de cada elemento en el universo es la que es y no otra. Es importante porque explica por qué en todas partes hay una cierta cantidad de fotones de baja energía. Los fotones hemos dicho que son los que se encargan de la interacción electromagnética. Y es importante porque podría explicar la ausencia de antimateria en nuestro universo. Si no tenemos Big Bang, no podemos explicar nada de eso. Entonces preferimos meter ecuaciones que no entendemos a no tener ninguna teoría sobre todo lo que vemos aquí. Entonces vamos a ver cómo va el Big Bang. Lo primero que definimos los físicos es la era de Planck, que es 10 a la menos 43 segundos. Claro, los tiempos dan bastante igual, ¿no? Pero si hay de la velocidad. Entonces tendríamos un universo dominado por radiación en ese momento y serían todos bosones sin masa. ¿Por qué tienen que ser bosones? ¿Alguien se acuerda? Están en el mismo punto. Están todos en el mismo punto. Tienen que ser todos bosones, no puede haber fermiones en ningún lado. Vale. Entonces llegamos a lo que es la era Booth's Great Unification Theory, teoría de gran unificación. Y aquí lo que pasa es que la gravedad dice, bueno, yo empiezo a ir por libre. Entonces, una vez que pasa eso, lo que los físicos suponen es que aparece lo que se denomina campo inflatón, que no tiene ninguna justificación, esto es importante, y el universo empieza a expandirse. Cuando se empieza a expandir, libera energía, y esa energía se invierte en lo que denominamos recalentamiento y empieza a crear fermiones. ¿Vale? Eso es
la era Wood. Y una vez que llegamos a esto, aparecen también las interacciones fuertes, algunos de los quarks se empiezan a pegar entre ellos a través de los gluones, y una asimetría que es básicamente un apaño que metemos ahí para justificar que no hay antimateria. Esto básicamente lo que quiere decir es que pudiendo crearse tanto quarks como antiquarks, elegimos pensar que estadísticamente ganaron los quarks por pura casualidad. Vale, no hay ninguna justificación, igual que para todo lo anterior. Entonces ya tenemos los quarks empezados a unir, tenemos los gluones, tenemos la gravedad por libre y el universo expandiéndose. A partir de aquí llegamos a la era electrodébil, que es un poco bastante después en escalas de Big Bang, y aquí aparece el Higgs. Entonces las partículas empiezan a tener masa. No vamos a explicar aquí lo que es el Higgs, me lo podéis perdonar, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Que da masa a todas las partículas. En el momento en el que empieza a aparecer el Higgs, las interacciones débiles y el electromagnetismo se separan. Eso quiere decir que dejan de actuar de la misma forma. Y aparece la reacción que tenemos abajo, que es muy importante. Habíamos dicho que el neutrón era un quark U y dos quarks D. Y habíamos dicho que el protón era un quark, dos quarks U y un quark D. Las interacciones débiles tienen un efecto que se llama decaimiento beta, mediante el cual un quark D se transforma en un quark U, liberando una partícula omega menos que se va a un electrón y a un antineutrino. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? O sea, sé que es una reacción nueva, que los químicos sobre todo les explotará la cabeza, pero los neutrones pueden ir a protones. Esto es física nuclear. Entonces, una vez que pasa esto, es evidente que los neutrones van a quedar en desventaja porque pueden irse a protones, mientras que los protones no van a neutrones. Entonces llegamos a la era de los hadrones, y bueno, lo adelanté, los protones ganan a los neutrones, lo último que pone ahí, y la materia se empieza a aniquilar con la antimateria una vez que ya empiezan a tener masa y empiezan a estar ligadas. Motivo por el cual la antimateria aquí ya se va a paseo, porque había más materia. Vale. Una vez que ya tenemos más protones que neutrones y sí, todas las otras partículas ya están prácticamente, llegamos a lo que se conoce como nucleosíntesis, que es justo un segundo después del Big Bang. Aquí tenemos lo que se llama las cadenas PP, voy a meter chistes fáciles, ¿vale? Que básicamente tenemos, bueno, núcleos de hidrógeno, que básicamente son protones, que al chocar forman hidrógeno 2, es decir, un protón. Aquí sí que se puede ir a un neutrón, siempre y cuando sea por haber chocado con otro. Entonces la reacción tiene que ser al revés que aquí. Aquí teníamos neutrón yendo a protón, liberando electrón y antineutrino. Aquí, como es un protón el que se va a neutrón, liberamos la antipartícula del electrón, que es un positrón, y en vez de un antineutrino, un neutrino. ¿Vale? Bueno, entonces a partir de sucesivas colisiones de núcleos vamos creando toda la tabla periódica. Y esto requiere un montón de energía, por eso no lo podemos hacer en la Tierra. Lo importante aquí es básicamente que estamos empezando a crear todos los núcleos, que en la Tierra no los podemos crear porque no tenemos tanta energía como tenía el Big Bang, y que aparece una cantidad de neutrinos enorme que se empiezan a liberar por todo el universo y que probablemente hoy sigan ahí porque no han interaccionado con nada desde entonces. Problema, no los podemos detectar. Vale. Y bueno, básicamente ya la última etapa es la recombinación, tarda 300.000 años y es cuando empezamos a tener materia. El esquema de allí es muy explicativo. Tenemos básicamente los electrones y los núcleos serían los verdes, los electrones los rosas o lilas, y los fotones pues las ondas que van por ahí moviéndose. Entonces, llegados a este tiempo, la temperatura del universo ha decaído tanto que los fotones tienen muy poca energía y no son capaces de darle a los electrones la energía suficiente para escaparse de los átomos. Entonces, ¿qué pasa? Que como han perdido toda esa energía, los electrones ya caen al átomo y no hay fotón que los pueda liberar de ahí. Entonces empezamos a tener átomos completos, con carga neutra, y los fotones quedan sueltos. Todos estos fotones, igual que los neutrinos, quedan sin interaccionar desde entonces, y la diferencia es que estos sí que los vemos, y es lo que mide la sonda W. Eso que vemos ahí es la cantidad de fotones que vemos en cada parte del universo. Vale, ¿alguien me puede explicar qué es la banda roja ahí en el centro? Intuitivamente. La Vía Láctea. Vale. Como estamos dentro de ella, nos revienta toda la estructura. Pero lo importante es que por fuera parece que la distribución de fotones es constante.
Esto está muy de acuerdo con la teoría del Big Bang, porque tenemos una explicación de por qué en todas partes es igual, ¿no? No hay más fotones en una zona que en otra, en principio. Y esta es la única prueba importante a favor de la teoría. O sea, cualquier cosa que apoye el Big Bang, lo más importante es esto, que los fotones están iguales en todo el universo y es la única forma que tenemos de justificarlo. Entonces, acabamos con la teoría del Big Bang. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Esto es todo lo que hemos visto, ¿no? Empezamos no teniendo nada, solo radiación, empiezan a aparecer algunos quarks, se empiezan a aparecer más los núcleos, se van formando partículas más grandes y llegamos a las galaxias. Acabamos de ver eso. La idea es básicamente que a medida que el universo pierde temperatura, las cosas que antes estaban fundidas debido a toda la temperatura que teníamos se han separado y las vemos como si fuesen entes diferentes. Pese a que a temperaturas grandes se juntan, que es lo que intentan hacer en CERN, en el colisionador de hadrones. Entonces, bueno, si nos guiamos por la teoría del Big Bang, que nos explica un montón de cosas sin ninguna evidencia, tenemos un universo dominado por radiación que al cabo de un tiempo cede a un universo dominado por materia. No tenemos energía oscura por ninguna parte. Entonces, asumiendo que qué es lo que domina en el universo y puede cambiar con el tiempo, vamos a ver qué nos dicen los datos que tenemos, si cuánta masa, cuánta radiación, cuánta energía oscura, para que den las ecuaciones, básicamente. Entonces, aquí empezamos ya a beneficiarnos de la astrofísica. Los átomos, como sabemos, tienen transiciones de los orbitales, sus electrones, y cada una de esas transiciones siempre libera un fotón, o lo absorbe en caso de que el electrón se extinte. Todas esas transiciones tienen energías características para cada átomo, y cada una de esas energías de fotón tiene asociado un color. Los fotones son lo que nosotros vemos. Entonces, básicamente lo que tenemos... No, eso es otra cosa. Vale, yo si conozco un átomo, bueno, de hecho los conozco todos hoy en día, porque en la tabla periódica, sé qué tipo de luz van a emitir, qué colores. Entonces, si yo conozco los átomos que tiene un astro, conozco los colores que va a emitir ese astro. Entonces, según esas tablas de allí, clasificamos las estrellas. Vale, básicamente son las líneas habituales que tenemos en todas ellas. No hay ninguna estrella que se salga de esos modelos. Bueno, la nomenclatura es curiosa, así que lo comento. Es OBAFGKM, que significa Oh Be a Fine Girl, Kiss Me. Vale. Entonces, bueno, ya tenemos eso. Podemos analizar la composición de las estrellas viendo la luz que nos emite. Y, sabiendo esto, tenemos un problema gordo que es el efecto Doppler. Supongamos que un planeta, o una estación espacial asesina, emite un rayo de luz hacia otro observador en otra parte del universo. La luz que emite va a tener un periodo característico, T, que va a estar normalizado por el parámetro del universo A. Pero cuando llegue al otro planeta, A habrá cambiado a A', porque cambia con el tiempo. Entonces, como el periodo de la luz va a tener que ser el mismo, T se va a ver dilatado igual que A'. Esto es lo que conocemos como efecto Doppler relativista. No tiene nada que ver con el otro. Bueno, la idea es la misma, ¿no? Que cambian los periodos. Entonces, el problema que vamos a tener aquí es que si el factor de escala A se ha contraído, el periodo es más pequeño y la energía y la luz tiende al color azul. Vale. Si el factor de escala ha aumentado, el periodo aumenta también y el color de la luz tiende al color rojo. Actualmente lo que vemos es que todos los espectros de las estrellas tienden hacia el color rojo, lo que significa que el factor de escala ha aumentado. Entonces tenemos una evidencia de la expansión bastante importante, que nos indica que no nos estamos contrayendo. Vale, el cálculo de distancias también es un problema. Si yo conozco la composición de una estrella, puedo saber más o menos cuántos fotones va a emitir cada segundo. Y yo, si sé a qué distancias, bueno, no sé a qué distancias estoy midiendo. Entonces yo, por unidad de superficie, veo cuántos mido. Entonces, si yo sé que la estrella es esférica, que emite luz en todas direcciones de forma esférica, y que yo aquí recibo tantos, puedo recomponer cuántos me faltan y sé a qué distancia estoy porque puedo calcular el radio. ¿Sí? Vale. Problema. No todos los fotones que son emitidos tienen que llegar hasta nuestra distancia. Algunos de ellos son absorbidos por nebulosas y el ejemplo bruto que puse aquí, si hay un eclipse, evidentemente vamos a perder todos los fotones. Vale. Entonces un eclipse es una mala idea para tomar medidas de distancias. Entonces, teniendo todos estos datos ya podemos medir
la distancia a la que están y con el efecto Doppler medimos la velocidad a la que se aleja, porque vemos cuánto se ha desplazado el color de los espectros. Y con todos estos datos, la conclusión a la que llegamos es esta gráfica de aquí, que bueno, es lo más importante de la ponencia. Estas sin unidades, los teóricos somos así, ¿vale? Y el eje horizontal indica la densidad de energía debida a la masa y el eje vertical indica la densidad de energía debida a la energía oscura, a la constante cosmológica. La radiación la despreciamos porque tenemos evidencias de que en día no hay prácticamente nada. Bueno, de hecho aquí están las evidencias. Cuando valen 1, tanto el eje vertical como el eje horizontal significa que están en la densidad de energía crítica para que el universo sea plano. Motivo por el cual si yo uno el 1 de la energía oscura con el 1 de la energía de masa y los uno y hago una recta, ahí abajo pone flat, plano. Vale, esa recta son todas las combinaciones de densidades de energía que me dan universos planos. Esto es importante, o sea, si alguien tiene alguna duda con esto, que lo diga ahora. Sí, pero has dicho que se unía el 1 con el 1. El 1, 0 con el 0, 1. El 0 está arriba, ¿eh? Ah, concho, sí. Vale. Entonces ahí tenemos universos planos. Si nos vamos para abajo, tenemos universos hiperbólicos o abiertos. Sí, efectivamente. Y más para allá tenemos universos cerrados, o sea, pues, de curvatura positiva. Ya habíamos visto que eran los que tendían a cerrarse. Vale. Visto esto, lo otro importante es ver que con la energía oscura, por encima del 0, tenemos allí que pone expands forever, es decir, que siempre que haya energía oscura, nos expandimos para siempre, sin posibilidad de retorno, y siempre que la energía oscura sea negativa, nos volvemos a colapsar, lo que se conoce como Big Crunch. A medida que aumenta la densidad de masa, puede llegar a conseguir que aunque haya energía oscura, no expanda para siempre, pero bueno, como lo que nos importa en la zona principal nos da igual. Y llegado a una cierta cantidad de energía oscura, no hay Big Bang, que es lo que vimos antes. El 1, 0, toda energía oscura, no tiene Big Bang, está dentro de la zona gris. ¿Vale? Entonces, bueno, nos queda ver solo qué nos dicen los datos. Los datos del CMB, que es básicamente WMAP, lo que hemos visto antes, nos dicen que como todo el universo está lleno de fotones sin distintas concentraciones en cada punto, el universo es plano. Entonces, esa recta, la zona verde, que es la de WMAP, nos dice que es plano, con una gran certeza. Cuanto más intenso el color, más seguro que está por ahí el valor exacto. ¿Vale? Los cúmulos estelares nos dan una idea muy grande de cómo es la densidad de masa, motivo por el cual dentro de esa recta de densidad de masa está muy seguro que está en esa forma, la densidad de energía que tenemos. Y las supernovas nos dan una idea tanto de la energía oscura como de la masa, motivo por el cual su gráfica está inclinada. ¿Vale? Entonces, bueno, la colisión de esas tres gráficas nos dice que tenemos un universo con un 70% de energía oscura, que seguimos sin saber qué, porque hemos metido, y un 30% de masa, de la cual, echando cuenta, solo tenemos un 5%. Entonces, el 95% de las cosas que esta gráfica nos dice que hay, nos sobran. Y no solo, bueno, entonces, no solo nos sobran, sino que además parece que no tenemos nada que nos dé una idea lejana de qué son. Entonces, puede ser que todo el modelo que hemos visto esté mal, cosa que es probable, o que tengamos una cosa que vamos a llamar energía oscura, pero no tenemos ni idea de qué es, y otra cosa que vamos a llamar masa oscura, que es el 25% de masa que nos falta y que tampoco tenemos ni idea de qué es. Y esto es básicamente todo lo que nos dice la cosmología a día de hoy. De ahí en adelante todo es frontera, no hay nada más que sea en todas partes o no hay parte de un grupo de cosmología básico.